4. Santiago 1, 19 al 27. La fe y las buenas obras. Santiago 1, 19 al 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Aquí en el versículo 19 encontramos tres exhortaciones que nos ayudan: ser prestos para oír, prontos para escuchar, lentos para hablar y lentos para airarnos o para enojarnos. Sed prestos para escuchar. Hoy se ha perdido el arte de escuchar. Actualmente, muy pocos son buenos oidores. Debemos escuchar lo que otros tienen que decir y adquirir sabiduría de ellos. Es muchísimo mejor escuchar que hablar. El Señor dijo en Mateo 13:9, el que tiene oídos para oír, oiga. El Señor repite esta exhortación de oír al final de cada uno de sus mensajes a las 7 iglesias en Apocalipsis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Referencias, Apocalipsis 2:17. A menos que escuchemos bien lo que las personas dicen, podemos malinterpretarlas. Esto lo vi suceder de primera mano en una situación más o menos graciosa. En francés hay una palabra que tiene dos significados: vacación y retiro. Esto llevó una vez a una situación confusa. Hubo un misionero que malinterpretó al pastor general cuando él dijo que se retiraría, cuando en realidad quería decir que tomaría unas vacaciones. Este misionero invitó a otro misionero a venir y tomar el lugar de este pastor. Permítame decirle que fue una experiencia muy penosa, y todo por una simple mala interpretación. Recuerda, una de las señales de un hombre sabio es cómo escuchar. Proverbios 1:5 dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Tú puedes saber cuán sabia es una persona por la forma como escucha. Por esto, seamos prontos para oír y tardos para hablar. Sed tardos para hablar. La segunda exhortación que Santiago nos da es ser lentos para hablar. Siempre debemos pensar antes de hablar y considerar lo que vamos a decir antes de decirlo. Proverbios 10:19 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Si nuestra lengua se está moviendo todo el tiempo, podemos estar seguros que vamos a pecar con nuestra boca. Debemos hablar solo cuando tenemos algo que vale la pena decir. Proverbios 13:3 nos advierte acerca del que habla mucho. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Y Proverbios 17:28 dice: aun el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Vamos a ser juzgados por nuestras propias palabras. Cristo dijo en Mateo 12:37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras condenado. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos con lo que decimos, especialmente al Señor. Salomón nos da una advertencia muy solemne en Eclesiastés 5 del 1 al 6. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Se nos dice que estemos más preparados para oír que para hablar cuando estemos ante la presencia del Señor, teniendo especial cuidado de no ser imprudentes con nuestra boca. A menudo hacemos promesas apresuradas al Señor sin considerar de antemano si Dios nos está requiriendo esa promesa y si somos capaces de guardar esa promesa. Si prometemos algo al Señor, Él nunca lo olvidará. Un misionero amigo mío se quejaba con el Señor: Señor, tú me has enviado al lugar más duro sobre la faz de la tierra. El Señor respondió:
yo solo he respondido tu oración. Luego, el Señor le recordó a él acerca de un servicio hacía 15 años, cuando él pasó al altar en respuesta a un llamado misionero. Él le pidió al Señor que lo enviara al lugar más duro de la tierra, y eso fue exactamente lo que el Señor hizo. Debemos ser cuidadosos con lo que decimos al Señor, pues debemos cumplir nuestra palabra. Un área en particular en la que debemos ser tardos para hablar es en el área de la crítica. Los rabinos judíos tenían un refrán relacionado con la tercera lengua. La tercera lengua es la lengua de la crítica que mata al que habla, a quien se le está hablando y a aquel de quien se está hablando. Este refrán de los rabinos judíos, aunque no está en la Escritura, es verdadero. La crítica hace 3 cosas. 1. Mata al que habla. Si hablamos en contra de alguien, en realidad nos destruirá a nosotros y traspasará nuestro propio corazón. El gozo del Señor nos abandonará y nos convertiremos en un conducto para un mal espíritu. 2. Mata a quien se le habla. Después de que una persona escucha estos comentarios, será asesinado en su expresión y su corazón. 3. Mata a aquel de quien se está hablando. La crítica difama y destruye a la persona que se critica. En realidad, la crítica desata malos espíritus para atacarnos. Debes ser tardo en airarte. Una de las cualidades maravillosas del Señor es que Él es tardo para la ira y el enojo. El Salmo 103:8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Referencias, Nehemías 9:17, Salmos 145:8, Joel 2:13. La ira es una de las obras de la carne, Gálatas 5:20, que debemos desechar, Colosenses 3:8. Pablo dice en Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Proverbios 14:29 dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Debemos controlar nuestro temperamento y no enojarnos rápidamente. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Debemos permitir que Dios pelee por nosotros y no buscar nuestra propia venganza. 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La versión Reina Valera actualizada dice, por lo tanto, desechando toda suciedad y la maldad que sobreabunda, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dios requiere de nosotros que desechemos toda inmundicia, malicia y suciedad. Efesios 5:3-4. La sangre de Jesús puede limpiarnos de cada una de estas cosas. Debemos recibir con un espíritu manso la palabra implantada de Dios, la cual puede salvarnos. 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hay un terrible engaño que sobrecoge a aquellos que escuchan la predicación de la palabra de Dios, pero que no la obedecen. Ellos piensan que están bien como están, porque van a la iglesia y porque leen sus Biblias, aunque no estén caminando en los caminos de Dios. Escuchar y conocer la palabra de Dios no nos beneficiará, a menos que la pongamos en práctica. Pablo dijo en Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. No somos justos simplemente por ser oidores de la palabra. Solo aquellos que son hacedores de la palabra son justos a la vista de Dios. Cristo dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Solamente aquellos que hacen la voluntad de Dios llegan al cielo. El hacer milagros, servicios cristianos y grandes ofrendas no son un sustituto aceptable para la obediencia. Mateo 7:22-23. Debemos obedecer la palabra de Dios. 1:23-24. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era.
Aquí Santiago hace referencia de la fuente de bronce en el tabernáculo de Moisés. Éxodo 30, 17 al 21, 38, 8, 47. Leemos en Éxodo 38:8 algo relacionado con el lavatorio. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. La fuente, la cual estaba localizada en el atrio entre el altar de sacrificios quemados y el lugar santo, fue hecha de los espejos de bronce de las mujeres judías. El propósito de esta fuente era para el lavado y limpieza de los sacerdotes. La fuente espiritual habla de ser lavados por el agua de la palabra de Dios. Pablo dice en Efesios 5:26, para santificarla, su iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cuando los israelitas se acercaban a la fuente de agua, ellos veían su reflejo en esta, revelando su necesidad de ser limpiados. Cuando nos vemos en un espejo, nos damos cuenta en dónde necesitamos lavarnos. La palabra de Dios es como un espejo, nos revela nuestras necesidades y nos muestra lo que realmente somos, exponiendo nuestra necesidad de ser limpiados. Sin embargo, la palabra de Dios no solamente revela nuestras necesidades, sino también nos limpia. Santiago compara al hombre que oye la palabra, pero no la obedece, con un hombre que contempla su rostro en un espejo y luego olvida lo que vio. Si nosotros solo oímos la palabra de Dios, pero no la obedecemos, somos como alguien que se ve en un espejo y ve sus necesidades, pero no se lava a sí mismo. 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Aquellos que conocen los caminos de Dios y continúan caminando en ellos sin desviarse, serán bendecidos. 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La palabra religioso es una palabra en latín que significa atar aquello que una vez estuvo ligado. La verdadera religión está uniendo otra vez a Dios con el hombre después de su separación por causa del pecado. Cualquiera que aparenta ser religioso, unido a Dios, y no controla su lengua, engaña a su propio corazón y su religión es vana. Debemos ser muy cuidadosos con nuestra lengua, pues si no la controlamos, todo lo demás es en vano. 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La verdadera religión involucra buenas obras y también una vida santa y consagrada. Una sin la otra no constituye la religión pura a los ojos de Dios. Debemos tener este balance entre las buenas obras y una vida santa. Cuidando de los huérfanos y las viudas. A menudo, los huérfanos son mencionados en la Escritura junto con las viudas. Los huérfanos y las viudas eran personas desvalidas. Necesitaban de alguien que las cuidara. Uno de los títulos del Señor es Padre de huérfanos. El Salmo 68:5 dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios cuida de aquellos que no tienen un padre natural que se preocupe de su bienestar. Deuteronomio 10:17 al 18 dice: Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Oseas 14:3 dice del Señor: Porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. En el Antiguo Testamento, Dios ordenó que los israelitas cuidaran de los huérfanos y las viudas. Ellos debían ser alimentados de los diezmos de cada tercer año. Deuteronomio 14:28 y 29, 26:12 al 13. Las gavillas que se dejaban en los campos durante los tiempos de cosecha eran reservadas para que los huérfanos y las viudas las recogieran. Deuteronomio 24:19. El Señor advirtió a los israelitas que cuidaran de los huérfanos y las viudas y que no se aprovecharan de ellos, pues Él es su protector. Dios declaró en Éxodo 22:22 al 23: A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor.
El plan de Dios para la provisión de los pobres de la tierra es a través de su pueblo. En Deuteronomio 15, 7 y 8, 10 y 11, Él expresamente dice: Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite, sin falta le darás. Y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. La bendición de Dios viene sobre los hombres y mujeres que dan a aquellos en necesidad. Esta responsabilidad del pueblo de Dios de cuidar de los huérfanos y viudas en la iglesia es respaldada en el Nuevo Testamento. Es algo que nosotros como individuos y como iglesias locales debemos tomar muy seriamente. Dios dice en su palabra que Él va a pelear en contra de aquellos que no cuiden de ellos. Existen varias estipulaciones dadas en la Santa Escritura concernientes al cuidado de la iglesia hacia las viudas. En 1 Timoteo 5, del 3 al 16, el apóstol Pablo da instrucciones muy claras concernientes a las viudas. La iglesia está obligada a cuidar de las viudas que no tienen ningún hijo vivo que las pueda cuidar, pero aquellas que tienen hijos deben ser cuidadas por ellos primeramente. Versos 3 al 5 y versos 16. Es la responsabilidad de los hijos cuidar de sus padres cuando son ancianos. Las viudas más jóvenes, menores de 60 años, son animadas a casarse de nuevo, si es posible, para que tengan un esposo que cuide de ellas. Verso 14. Es una de las responsabilidades de la iglesia y de los cristianos cuidar del pobre y del menesteroso. Sin embargo, la iglesia nunca debe convertirse en un lugar de beneficencia. Aquellos que pueden trabajar, deben trabajar, en lugar de vivir a expensas de la iglesia. He visto tantas iglesias arruinadas por irse al extremo en el cuidado de los pobres, no haciendo caso de las estipulaciones dadas por la Santa Escritura. Por otra parte, he conocido otras iglesias que se han privado de recibir la bendición de Dios, pues se han negado del todo a cuidar de los pobres. Debemos ser equilibrados en el área del cuidado del pobre y aplicar mucha sabiduría. Debemos tomar este mensaje en nuestro corazón y ser patrones de buenas obras. Tito 2:7. Una vida santa y pura. Para tener la aprobación de Dios en nuestra vida y caminar en la religión verdadera, debemos guardarnos puros y sin mancha del mundo. La mejor definición bíblica para santidad es ser separados del mundo, de la carne y del diablo, y estar unidos a Dios, el único santo. No debemos permitir que el mundo nos corrompa. Judas 23 dice que aborrezcamos la ropa contaminada o manchada por la carne. El profeta Zacarías recibió una visión de Josué, el sumo sacerdote, vestido con ropas inmundas. Zacarías no estaba viendo las vestiduras físicas de Josué, sino sus vestiduras espirituales que habían sido contaminadas y manchadas por el mundo. Zacarías 3:4 dice: Y habló el ángel, el Señor, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: Quitadle esas vestiduras viles a Josué. Y a él le dijo: Mira, que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir ropas de gala. Las vestiduras inmundas de Josué representaban el pecado en su vida, de las cuales el Señor prometió limpiarlo y vestirlo con nuevas vestiduras espirituales. Judas 24 es uno de los versículos más alentadores de toda la palabra de Dios. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. El Señor Jesús, como hombre, triunfó sobre el pecado, y Él puede guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su trono.